¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Bienvenido a la gente de Tucumán, por supuesto, a la gente de Salta, Santiago del Estero, a la gente de Catamarca. Un gusto muy grande el poder volver a estar junto a ustedes en un fin de semana más. El encuentro, como siempre, junto a todos los profesionales que conforman el staff de nuestro programa. Esto es Hola Salud Tucumán. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre urología y hoy vamos a plantear un tema muy importante que tiene que ver con la esterilidad masculina. ¿Qué es la esterilidad masculina? Es cuando el hombre no puede concebir un hijo. El hombre no puede dejar embarazada a la mujer. Y esto es un problema que muchas veces tiene solución. Depende cuál es el factor, depende qué es lo que esté afectando al hombre. Hoy el doctor Alejo Rasguido, quien es integrante del Centro Urológico Rasguido, nos habla sobre este tema. La esterilidad masculina es un problema que nosotros vemos mucho por el consultorio. Bien, durante muchos años, cuando uno hablaba de esterilidad, solo los médicos se dedicaban a estudiarla a la paciente, o sea, a la mujer. Actualmente, con los métodos de estudio que hay para realizarla al hombre, ya surgió que cuando hablamos de esterilidad, hablamos de la dificultad de una pareja, o sea, de ambos, para lograr un embarazo al cabo de un año. Bien, nosotros desde urología, desde una rama que se llama andrología, estudiamos estos problemas para determinar cuál es la causa que está produciendo la dificultad de un embarazo y tratar de resolverla mediante acciones directas sobre el espermatozoide para mejorar la calidad y en casos de pacientes con dificultades severas buscar un tratamiento o una reproducción asistida junto o en conjunto con la gente de ginecología. Cuando nosotros estudiamos al hombre, debemos evaluar no solo de vista el aspecto del esperma, sino tenemos que verlo al hombre en conjunto. ¿Por qué? Porque está alterada muchas veces las hormonas. Hay ciertas hormonas que generan efectos negativos sobre glándulas en el cerebro que mandan falsas informaciones a los testículos y no permite así la buena producción del esperma. Eso lo vemos mucho en pacientes con obesidad, o no tanto con obesidad, sino ya con un síndrome metabólico, con un poquito de grasita en la panza, un poquito de grasita en los brazos, y en la misma grasita se generan ciertas hormonas que producirían el efecto negativo sobre la glándula y sobre los testículos. Bien, por eso es muy importante un estudio hormonal inicialmente. Además, se realiza un estudio general para ver que no haya colesterol alto, triglicéridos y un control de la función renal y de la sangre. A partir de ahí se hace un estudio que se llama espermograma. El espermograma lo que nos va a determinar es cómo está la calidad del esperma actualmente. Bien, evalúa diferentes parámetros, los básicos, los conocidos, la movilidad del espermatozoide, la cantidad de espermatozoide y la cantidad eyaculada, o sea, el volumen que uno logra llenar en el frasquito. Bien, además de la forma y los componentes del ácido cítrico y de la fructosa, que son componentes que vienen de glándulas anexas y le generan la nutrición y la potencialidad al espermatozoide.
Una vez que nosotros definimos los resultados de estos estudios, ya comenzamos a orientarnos en qué patología podría llegar a tener el paciente. Siempre cuando en la primera consulta se lo evalúa al paciente y se chequea el tamaño de los testículos, que no haya ninguna lesión dura dentro de los testículos, y se evalúa el cordón por donde transcurren las venas, que vuelve la sangre hacia el corazón para oxigenarla nuevamente. A partir de ahí nos orientamos directamente en las causas de esterilidad o de infertilidad o de subfertilidad. Son muchos términos que a la larga terminan yendo al mismo punto, a la dificultad de un embarazo. De las causas posibles de infertilidad, muy pocas son las que podemos realizarle un tratamiento para lograr un embarazo por vía natural. Y una de ellas es el varicocele. El varicocele es una dilatación de las venas testiculares por una falla en el sistema valvular. Eso produce que la sangre que tendría que volver al corazón por gravedad termina generando un reflujo en el testículo y generando una mala oxigenación y una mala nutrición del mismo. Como consecuencia, alterando obviamente el espermatozoide. Entonces, en esos casos es necesario realizarle una ecografía al paciente de tipo Doppler para ver el reflujo y así poder hacer un tratamiento. Y en estos casos suelen ir directamente para cirugía, que es una cirugía mínimamente invasiva que la estamos realizando con un microscopio, con incisiones muy pequeñas, y se resuelve venas por vena, se la va ligando, se la corta, y así evitamos que la sangre tenga ese reflujo y genere una toxicidad leve, pero toxicidad al fin, en el testículo. Bien. Otras de las causas son infecciones ocultas en los testículos. Por eso es importante pedir un cultivo de esperma también para determinar qué germen es y poder tratarlos con antibióticos. Bien. Otras causas ya más complejas obviamente son pacientes que tuvieron infecciones en el conducto por donde sale el esperma hacia el conducto ya a la uretra, que es para que salga al exterior, que puede presentar ciertas estrecheces, pero obviamente eso uno ya se va orientando con el espermograma, que viene disminuido el volumen eyaculado. Bien, cuando ya definimos el problema, ya comenzamos a trabajar en conjunto con el ginecólogo si es necesario hacerle algún aporte nutricional a los espermatozoides. Suelen usarse complejos vitamínicos con L-carnitina y otros compuestos que le generan mayor movilidad y mayor estimulación a los espermatozoides. Muchas veces asociamos, cuando son pacientes con cierta obesidad, unas pastillas que lo que generan es disminuir una hormona a la que hablábamos inicialmente, que le generan el efecto negativo de la producción de espermatozoides. Y a partir de allí, definir el volumen final. Cuando ya lo tenemos, decimos, bueno, vamos a comenzar a partir de ahora con relaciones sexuales programadas, con cierta cantidad de relaciones sexuales en el día y con la nutrición que hablábamos recién. Y si vemos que el espermograma está muy alterado y además su pareja también puede llegar a tener ciertos riesgos de lograr un embarazo normal, ya ahí sí recurrimos a la reproducción asistida, llámese fertilización in vitro o inyecciones intracitoplasmáticas en el caso de ser alteraciones severas, o inseminaciones, que es a través de una pipeta se instila o se inyecta dentro del útero el espermatozoide para facilitar el encuentro con el ovocito o con el óvulo y así lograr un embarazo de manera más satisfactoria. En este segmento vamos a hablar sobre flebología. La flebología es la especialidad de la medicina que atiende los problemas de varices. Los problemas de varices se presentan tanto en hombres como en mujeres. Piernas cansadas,
dolores de piernas permanente, un problema estético para muchas mujeres especialmente. En la ciudad de Tucumán está el doctor Santiago Muñoz, un profesional muy reconocido en esta materia, y hoy él nos va a explicar cuál es el tratamiento de la radiofrecuencia. Aclaremos que para tratar las varices hay distintos tipos de tratamientos, con medicamentos, escleroterapia y otros de los tratamientos más nuevos, más modernos con que hoy ustedes cuentan en Tucumán, tiene que ver con la radiofrecuencia. El doctor Santiago Muñoz hoy se refiere a lo que es la radiofrecuencia como tratamiento efectivo para eliminar las varices. Hablaremos de cirugía. Para hablar de cirugía tenemos que tener en cuenta que ya tenemos un paciente diagnosticado que tiene que ir a quirófano. Todos los procedimientos quirúrgicos tienen que ser realizados en quirófano, tienen que ser monitorizados, tiene que haber un cardiólogo, tenemos que tener todas las medidas asépticas sobre este paciente que nosotros vamos a tener, minimizar al mínimo las posibles infecciones. Hay diferentes tipos de varices. Cuando la varice es superficial y en el ecodoppler a mí no me sale que está enfermo adentro, o sea que no hay varices, las famosas varices internas, insuficiencia, la safena, nosotros haremos una microcirugía con un puntito y mediante unos diversos elementos, unas pincitas, se retira la varice, se la saca y el paciente se le realiza posteriormente un vendaje compresivo, una venda elástica y se va a la casa en 2 horas. Ese es un tipo de cirugía ambulatoria excelente, anda muy bien, sin necesidad de pérdida de días de trabajo. Ese es un tipo. Ahora, si la microcirugía es más grande, ya son de las 2 piernas, las varices son mayores, tiene que entender el paciente que debe ser realizado con una anestesia un poco mayor. Hay de diferentes tipos, puede ser a nivel de la cintura o una neuroanestesia, o una anestesia que como que lo durmiera el paciente, no siente nada, le sumamos lo local y tiene una recuperación para volverse a su casa a las 4 horas de la cirugía tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa cuando estas venas, no tan solo las de afuera, sino las de adentro, están lesionadas? Tiene una insuficiencia, tiene una alteración, es quirúrgico en forma completa. Para esto tenemos que entender en claro algo. Si yo tengo una pared con humedad porque el caño de adentro está roto, yo no puedo ir a pintarla a la pared para hacer una micro si no resuelvo el caño. Entonces, es fundamental operarla a la safena en el caso de que estuviese enferma, porque si no la cirugía me dura poco tiempo, el problema no va a estar resuelto. En menos de 6 meses el paciente me va a volver con las varices. Entonces hay que operarla. Esta es una cirugía un poco más amplia, más grande, donde nosotros haremos una fleboextracción, una cirugía que está hace 100 años. Y la cirugía que se mantiene hace 100 años significa que es excelente, ha ido variando. Podemos tener otras técnicas, pero prácticamente el concepto de hace 100 años es el mismo que se mantiene ahora. Un caño roto en la pared hay que solucionarlo para que no haya humedad. Y esto es fundamental saberlo. ¿Por qué? Porque a medida que ha ido pasando el tiempo, hoy en día uno está en condiciones de poder ofrecerle al paciente una cirugía mínimamente invasiva. Una recuperación de una safenectomía, que es de la cirugía, de una microcirugía, aproximadamente 4 o 5 días, no más, cuanto mucho, en el caso de que sea chica. Una safenectomía, donde uno hace la fleboextracción, hace puntos, todo, aproximadamente entre 15 y 21 días. Esos son los términos reales. No es que va a estar acostado el paciente, pero no va a poder hacer fuerza, de a poco irá volviendo a su actividad diaria. Hoy en día existen las cirugías endovasculares, cirugías diferentes, cirugías donde no se corta la vena, sino que se la seca por dentro, se la quema, con diferentes métodos. Radiofrecuencia, láser, los dos con muy buena evolución. Yo aplico la radiofrecuencia. La radiofrecuencia entramos a través de una punción en la pierna sin hacer ningún tipo de puntos y realizamos
la misma función que si hiciera la fleboextracción, con la diferencia que a las 48 horas, en el caso de que no le damos una micro muy grande, el paciente está volviendo a su actividad laboral sin ningún inconveniente. Esto es una cirugía nueva, una cirugía muy buena, que obviamente sería la ideal y la indicada para la gran mayoría de los pacientes. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología y hoy lo hacemos en compañía del doctor Ignacio Lishchinsky, un prestigioso oftalmólogo de la ciudad de Tucumán. Hoy vamos a seguir conociendo sobre tecnología aplicada a la oftalmología. En este caso vamos a conocer un equipo que se llama HRT, un equipo que sirve para estudiar la retina del ojo y hacer fondo de ojo también. Equipo de última generación, tecnología muy moderna con la que hoy dispone el doctor Ignacio Lishchinsky. Vamos a conocer esta tecnología en profundidad, para qué sirve y cómo es que se aplica. Estos dos equipos que tenemos acá, este es el equipo de HRT y esta es una cámara fotográfica de alta definición que nos permite sacar fotografías tanto del fondo de ojo como del nervio óptico, fundamentalmente. Estos dos equipos los utilizamos mucho cuando estamos estudiando un paciente con glaucoma. Nos permite saber el tamaño del nervio óptico, nos permite saber si en los sectores que va a hacer el análisis ya ha perdido fibras nerviosas o no en cada uno de estos sectores. Una fotografía real del paciente, el nervio óptico, nos permite saber en el tiempo si eso está cambiando o no, si hay palidez, si hay hemorragias, si hay una serie de factores que pueden cambiar en el tiempo y yo los puedo ir comparando. Todo paciente que tiene una enfermedad crónica es muy importante el tener estudios en donde yo pueda saber si esa enfermedad está controlada o no con el tratamiento que estoy haciendo. La forma de saber si eso estoy controlado o no, aparte de estudios que voy a hacer con la lámpara hendidura, con la agudeza visual, con los lentes que le voy a dar al paciente, los tengo que hacer con estudios en donde yo pueda tener un estudio real que yo pueda evaluar, que yo pueda dárselo al paciente, que el paciente puede ir inclusive a otro colega a hacer una interconsulta de lo mismo, de lo que yo le estoy indicando, le estoy haciendo o el diagnóstico que le estoy dando. El contar con estudios realizados tanto con el HRT, realizados con una fotografía de alta definición, el tener por ejemplo como un OCT o tener cualquier tipo de estos estudios es muy importante para toda persona que tenga algún tipo de patología crónica. El paciente irá formando su carpeta, irá teniendo cada uno de estos estudios. Esos estudios le pueden servir para saber cómo está él mismo en el tiempo, para que el profesional le explique qué está pasando, para que él mismo le pueda mostrar a un familiar qué es lo que le está pasando, para que pueda hacer una interconsulta, inclusive en otro centro con los estudios. Es muy importante tener algún tipo de fotografía, tener algún tipo de reporte de lo que uno está teniendo para que uno pueda saber qué está pasando en el tiempo. Cuando uno atiende a un paciente por primera vez en el consultorio de uno que viene a hacer una interconsulta por algún tipo de patología que tiene, muchas veces lo que uno le va a solicitar, después de preguntarle al paciente hace cuánto tiempo que tiene el problema, qué tratamiento realizó hasta la fecha, si se le realizó alguna intervención quirúrgica, es si tiene algún tipo de estudio o si tiene algún tipo de reporte de cosas que le hayan hecho hasta el momento. El realizar estudios al paciente no solo es útil para el médico, para saber el estadio en que está de su enfermedad,
es muy útil para poder explicarle a los familiares, a los parientes y a la misma persona que hizo la consulta, al mismo paciente que hace la consulta, qué le está pasando, por qué no está viendo con cada ojo. Y gracias a toda esta tecnología con la que uno cuenta hoy por hoy, puede mostrar la patología que tiene en la mácula, explicarle qué es la mácula, que es el lugar con el que va a ver en el centro, explicarle que tiene un problema en el nervio óptico, que el nervio óptico es el que lleva toda la información hacia el cerebro, explicarle por qué es que un ojo está perdiendo visión cuando uno ve un estudio y luego realiza otro estudio posterior a ese y puede hacer una comparación de uno con el otro. De esa forma uno sabe que está haciendo las cosas en forma correcta, que está ayudándolo al paciente en forma correcta y que puede seguir la evolución de esa enfermedad y saber que está estable. Lo más importante, que lo que a mí me gustaría saber como profesional cuando tengo a alguien enfrente mío con algún tipo de enfermedad, lo que sea, es saber cómo está ahora, poder estadificar, poder saber qué tan avanzada está esa enfermedad que tenga ese paciente, poder tener una impresión de cómo está hoy, y que ese paciente en el tiempo yo le pueda decir que esa enfermedad está estable y que no ha cambiado y que no ha empeorado. Si tengo algún tipo de tratamiento para hacer, para mejorarle la agudeza visual, poder mostrar cómo está mejorando eso también en cada uno de los estudios que uno va haciendo en el tiempo. Por lo tanto, cuando uno solicita muchas veces estos estudios en formas reiteradas, es para poder saber realmente cómo está evolucionando esa enfermedad y si uno está haciendo las cosas en forma correcta, o si la enfermedad, a pesar de ser los planteos que uno fue haciendo, el paciente fue haciendo el tratamiento en forma minuciosa en cada una de las cosas que uno dijo, sin embargo, todo sigue progresando y la enfermedad hay que hacer algún tipo de cambios en la estrategia que uno está haciendo con ese paciente. En este bloque vamos a hablar sobre lo que es litiasis vesicular. Se lo traduzco, son cálculos en la vesícula, que seguramente es la terminología con la que usted lo ha escuchado nombrar en más de una ocasión. El doctor José Cabrera es un cirujano general que trabaja en la ciudad de Tucumán con una fuerte formación en Buenos Aires y que hoy ofrece a sus pacientes operar a la vesícula, sacar esos cálculos vesiculares a través de la laparoscopía. Y la laparoscopía es un tipo de cirugía que a través de incisiones, de cortes muy pequeños de 1 o 2 centímetros, se pueden extraer los cálculos vesiculares. Vamos a escucharlo en este caso al doctor José Cabrera, qué son los cálculos vesiculares, cómo es que se detectan y cuál es la sintomatología. Bueno, la vesícula biliar es un órgano que está alojado debajo del hígado en una relación muy íntima con él, ya que a través de conductos, que se denomina la vía biliar, es reservorio de una secreción y un producto de este funcionamiento hepático que es la bilis. La bilis, cuando se acumula en la vesícula a través de ciertos estímulos alimentarios especialmente, se vacía, se desagota y llega al intestino, especialmente al duodeno, para favorecer la digestión de los alimentos. Esto, por una serie de estímulos bioquímicos, hormonales, neurológicos, funciona en condiciones normales, adecuadamente, pero este órgano puede ser asiento de patologías. Una de ellas, y la más frecuente, es la presencia de cálculos, de pequeñas piedritas que se desarrollan en la vía biliar, se llama litiasis vesicular. Estos cálculos se generan por distintos factores alimentarios, socioculturales, geográficos, que inciden y se interrelacionan y generan la aparición de esta patología. Esta patología tiene una resolución, una forma de tratarla que es quirúrgica, es decir, no hay medicamentos, no hay terapias alternativas que puedan disolver estos cálculos y puedan hacer desaparecer el problema. Debe hacerse a través de una cirugía
Y justamente qué mejor que la cirugía sea mini-invasiva, sea laparoscópica, para tratar de resolver el problema con la forma más sencilla, más rápida, con menor inconvenientes para el paciente, con menores riesgos, con una recuperación más rápida y una menor reinserción y reincorporación a sus actividades cotidianas. Muchas veces la mayor limitante en esto es que el paciente conoce que sufre la enfermedad porque tiene algún dolor que aparece, se desencadena muchas veces con la ingesta de alimentos grasos, alimentos que favorecen la aparición de los síntomas por este tipo de problema, y como desaparecen, posteriormente el paciente trata de postergar el tratamiento por el simple hecho de no someterse a un procedimiento quirúrgico. Es muy importante tener en cuenta que el tratamiento quirúrgico oportuno es fundamental, ya que evita complicaciones. No es lo mismo operar a un paciente en condiciones controladas, que si es hipertenso, es diabético, tiene otros problemas cardiovasculares, uno puede controlarlo, puede mejorar su hipertensión, puede compensar su diabetes, ingresa a un quirófano en forma programada, eligiendo su equipo médico, eligiendo la institución, controlando su vida en general, operarse y después resolver su problema, que hacer que por una cuestión de temores o simplemente por dejar que la patología siga evolucionando, lo sorprenda y el paciente debe operarse en una situación de urgencia o de emergencia en la cual esta vesícula está inflamada, los tejidos están alterados, el procedimiento quirúrgico es mucho más complejo, aparecen muchas más posibilidades de complicaciones operatorias. A veces la vesícula no solamente puede inflamarse, sino que a veces en algunos pacientes estos cálculos son muy pequeños y algunos de ellos pueden pasar desde la vesícula a estos conductos que se llama vía biliar, los pueden obstruir y resolver esto es mucho más complejo. Se tornan situaciones de internaciones prolongadas, a veces se va generando una y otra complicación que llevan al paciente a que en vez de estar internado 8 horas, 12 horas, 24 horas, tenga que estar varios días, que tenga que ir a una terapia, que necesite antibióticos por periodos prolongados, que sufra una pancreatitis aguda, o sea, distintas situaciones que son consecuencia de un tratamiento inoportuno o tardío. Por lo tanto, es fundamental, una vez diagnosticada la patología, tratar de generar la situación para que esto se resuelva en el mejor momento posible. Hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado, haya sido de su interés y, por sobre todas las cosas, de su utilidad, que haya sido verdaderamente útil. Muchas gracias por su compañía y los espero dentro de 7 días, la próxima semana. Muchas gracias.